Parece ser que los servicios de inteligencia no tienen la capacidad en estos momentos de anticipar ciertas acciones terroristas y dar una respuesta que sea lo suficientemente garantista en términos de detener la amenaza y garantizar la seguridad. La tarea de los servicios de inteligencia después del 11 de septiembre se ha complicado mucho. Durante muchos años nos acostumbramos a tener un mundo completamente diferente en donde el tiempo permitía conocer las amenazas, evaluarlas y tener una respuesta adecuada. Pero después del 11 de septiembre creo que los grupos terroristas son mucho más hábiles que el Estado, aprovechan la simetría de poder que existen y utilizando mecanismos que no son habituales, impactan y producen daños institucionales y personales muy grandes. Doctor Libreros, ¿cuál es el objetivo de un ataque terrorista? ¿Es solamente venganza o esto es enviar un mensaje? ¿Es algo que va más allá? Va mucho más allá. El tema del terrorismo es violencia política para conseguir actos que les permita garantizar sus intereses. El tema es eminentemente mediático, es un tema selectivo, es un tema en donde se concatenan diferentes actos para que la repercusión de los mismos le permita demostrar a los gobiernos que su sociedad civil está indefensa, que no tiene la capacidad de protegerlos y se sienten presionados y terminan por ceder a las prerrogativas o a las cosas que buscan los terroristas. Es completamente diferente a lo que hemos vivido en cierta medida históricamente en Colombia, porque aquí nos hemos enfrentado con grupos que son calificados de terroristas, pero que son combatientes, que tienen control territorial. Los terroristas no tienen control territorial, se camuflan en medio de la sociedad civil para que el impacto sea mucho más fuerte. Eso le quiero preguntar, ¿porque se atomizaron los terroristas, se convierten en un grupo más efectivo o más peligroso ante la sociedad? En los últimos 20 años, la nota característica de los grupos terroristas son pequeñas células compartimentadas, compuestas por 3 o 4 personas que se comunican con diferentes actores pero no se conocen directamente. Al ser tan pequeñas las células y estar tan compartimentadas con muy poca información, sin mucho contexto, sin la capacidad de conocer qué ocurre en otros sectores, se permite que cuando hagan un acto terrorista y los atrapen o sean dados de baja en la operación, no se conozca la estructura general. Entonces los nuevos grupos terroristas son compuestos por pequeñas células que corresponden a un solo jefe. Que son los conocidos lobos solitarios, pero esta vez estos lobos solitarios se lograron encadenar y actuaron simultáneamente y pusieron en jaque a uno de los países más poderosos de Europa, que es Francia. Le pregunto, ¿cómo Francia no toma medidas con personas que ya tienen antecedentes? Digamos, uno de los hermanos Kouachi ya había estado en Irak, había estado en Siria, había recibido entrenamiento, tenía información la policía y había sido detenido por ayudar a escapar a un yihadista. En fin, el antecedente ya existía. ¿Cómo Francia, autoridades de Francia, permiten que esas personas sigan libres? Hay dos antecedentes que son muy importantes. El primero de ellos es que esa persona, si bien tenía contactos con actores terroristas en el exterior vinculados, por lo menos según inteligencia de Estados Unidos, con Al-Qaeda, no tenía ninguna investigación penal, no había cometido ningún delito. Y en segundo lugar, el debate de hace unos 5 años en Europa giró en torno de tener la posibilidad de detener preventivamente a estas personas, pero la Comisión Europea consideró que esto era violatorio de los derechos humanos, que una persona no podía ser perseguida por los vínculos aparentes o por sus ideas, y en esa medida no se les dieron las herramientas legales necesarias a los servicios de inteligencia de Francia, pero de toda Europa. Quizás lo que se va a discutir el domingo girará en torno de eso, de darles mayores herramientas judiciales, pero aquí empieza la pelea de los últimos años a nivel internacional. ¿Qué debe primar, la libertad de los ciudadanos o la seguridad de la sociedad? ¿Cómo hace un país como Francia para remoldear su democracia y que no se vean afectados derechos fundamentales, conservando siempre la integridad de sus ciudadanos? Ahí está la trampa del terrorismo. Ellos buscan forzar a los gobiernos para restringir más las libertades. Creo que la única alternativa que les queda es ampliar más los espacios democráticos y fortalecer la integración, independientemente de si son musulmanes o de cualquier otra nacionalidad. Creo que les va a tocar abrir sus puertas en términos políticos. Pero más, en Francia la segunda religión más importante es la musulmana. Es la más importante, pero muy seguramente los movimientos migratorios van a centrarse mucho más en Europa Central y Francia juega un papel importante en eso. Bueno, ahí veíamos el temor que tiene Inglaterra de un ataque de este tipo. ¿Qué otros países deberían cuidarse y por qué entrar en alerta? Yo creo que la amenaza es global, pero en términos generales creo que la gran mayoría de países, especialmente lo que conocíamos antes como la Europa del Este, tiene muchos problemas. Hablamos de España, Portugal, Gran Bretaña y Francia. Creo que ahí está concentrado un número muy importante de posibles objetivos en materia de lucha contra el terrorismo. Estados Unidos no queda ajeno y muy seguramente otros países que juegan un papel importante en el marco de la OTAN pueden verse afectados. Para finalizar, doctor Libreros, 72 horas de terror en Francia, ¿esto paró ahí?
o puede continuar mañana con otra noticia que no queremos oír? Yo creo que esto apenas empieza. Si miramos el comportamiento terrorista de esta organización, hay que tener en cuenta algo muy claro. Golpearon en diferentes momentos, de diferentes maneras y con mucho éxito. En esa medida yo creo que no buscaban acallar simple y llanamente el principio de libertad de expresión. Creo que buscaban declarar una guerra que puede tener mucho aliento en los próximos años.